Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, Hay un tema que está concatenado a una cuestión filosófica que tiene que ver con la parte más práctica de la filosofía, que es la ética. Algo dijimos en la ética aristotélica, eh, y también responde a una de las divisiones de la filosofía, que es la filosofía práctica. La filosofía práctica es la ética, y la ética está vinculada a las acciones propiamente humanas, porque implican un conocimiento del mundo de la realidad y una acción concreta, es decir, una toma de posición respecto de un conocimiento que es accesible al mundo. En este sentido, decimos que las acciones libres corresponden únicamente a la naturaleza humana, porque los otros seres de la naturaleza, en el caso de las plantas, por ejemplo, pero diríamos un poquito más, inclusive los animales y los animales superiores, responden a determinados automatismos. No hay una reflexión posterior respecto de qué es lo que voy a hacer, sino que yo no puedo criticar al perro por hacer sus necesidades donde las hizo, porque el perro responde a un comportamiento instintivo propio de su naturaleza. Sin embargo, la naturaleza humana eh, sí da cuentas sobre su accionar. Y en ese sentido, solo son acciones libres las acciones propias de una naturaleza humana, es decir, una naturaleza racional, porque responde la racionalidad a la concepción de la libertad, es decir, la ética está vinculada a la racionalidad y a la libertad. ¿Por qué? Porque el hombre da cuentas de las acciones. Si el hombre no diera cuenta de sus acciones, no existirían los premios, los castigos, las responsabilidades que asumimos cuando tomamos una decisión, eh, el reproche de determinadas acciones, porque si no me puedo hacer cargo de esas situaciones, no habría eh, no tendría ningún tipo de reproche respecto de los demás. O una simple felicitación, digamos, ¿no? ¿Por qué me felicitan? Porque hay algo que implica un mérito propio, es decir, un esfuerzo que uno logró, y eso implicaría una acción concreta, una decisión a pesar de ciertas dificultades que aparecen. En la ética, que es la parte de la filosofía que la llamamos filosofía práctica, existe lo que se llaman los actos del hombre y los actos humanos. Los actos del hombre son esos automatismos propios en nuestro modo natural de comportarnos, sobre los cuales no existe ningún tipo de reflexión. Por ejemplo, el respirar, la digestión. En este momento muevo los brazos, muevo las manos, muevo la cara, casi sin reflexionar y sin pensar, porque es mi modo natural de comportarme, ¿sí? No hay ningún tipo de reflexión. Eh, sí hay una reflexión sobre las decisiones que voy tomando. Si yo en este momento elijo, ¿sí? Eh, por ejemplo, ausentarme a las clases, estoy tomando una decisión concreta, y a esto lo llamamos actos no del hombre, sino actos humanos, porque los actos humanos son acciones libres, implican una reflexión. Cuando cada uno de ustedes se acercó, entró a la página del instituto y dijo en algún momento, elijo esta carrera porque quiero perfeccionarme, lo que hizo es tomar posición respecto de algo. Es decir, hay un punto de inflexión en donde el acto humano es un acto completamente libre. ¿Por qué? Porque lo eligió, lo pesó, seguramente hubo una presión externa en algunos casos, tenés que estudiar, tenés que hacer algo, estaría bueno que, o en algunos casos uno puede haber pensado, che, estoy como muy trabado en este mundo en el que vivo, en este trabajo en el que estoy, quiero perfeccionarme, por lo tanto quiero tomar una decisión o un cambio de rumbo en mi vida. Voy a elegir una carrera y voy a estudiar algo. Esa es una elección, eso es un acto propiamente humano, ¿sí? Que nos distingue completamente de los otros seres de la naturaleza, porque yo no le pido cuentas o rendición de cuentas a los comportamientos de mi perrito Teo, porque mi perrito Teo se comporta instintivamente. A lo sumo lo puedo adiestrar, ¿sí? A que a toda acción exista una reacción y voy acomodando unos comportamientos rutinarios. El perro distingue estas a base de las repeticiones, el premio y el castigo, y la intuición de determinadas cosas que son provechosas para él, digamos, pero el perro no reflexiona sobre su accionar, sino que responde instintivamente. En ese sentido, sí somos responsables de las cosas que nosotros hacemos en tanto seres libres, ¿no?
¿Cuándo hay menos libertad? Hay menos libertad cuando hay más restricción de conocimiento. Es decir, la ignorancia es un factor de, de menos libertad, ¿sí? Por lo tanto, si hay menos libertad, hay menos responsabilidad. La ignorancia, la ignorancia de la cual no me hago cargo de determinada situación, pero no porque no quiera hacerme cargo, sino porque muchas veces no las conozco. Y yo no me puedo hacer cargo de las cosas que no conozco. Me tengo que hacer cargo de las cosas que no conozco, que conozco, perdón. Y en ese sentido, eh, la ignorancia forma parte del ejercicio libre. ¿Por qué? Porque, voy a poner un ejemplo. Cuando uno va a un restaurante y pide una carta para elegir platos, si no conoce las opciones que tiene delante de la carta, no puede elegir. Por lo tanto, el conocimiento es un factor clave. Cuando la ignorancia forma parte de la responsabilidad, la ignorancia forma parte de la responsabilidad de una ignorancia no querida. Por ejemplo, uno podría decir, me dijo el profe que la ignorancia no me hace responsable, por lo tanto, en el final de filosofía, me dice, yo soy ignorante, por lo tanto usted no me puede calificar a mí de irresponsable o no me puede poner un 2 o un uno. No, esa ignorancia es una ignorancia querida, y la ignorancia querida implica algo que yo sé que tengo que hacer, no lo hago. ¿Sí? No es una ignorancia que escapa al control y al dominio, sino que es una ignorancia que sé que debía hacerlo, pero no lo hice. Eso es distinto. Yo estoy hablando de la ignorancia, por ejemplo, que se le atribuye a un chico de 4 años, ¿no? Que no sabe determinadas normas de conducta y de comportamiento porque no las conoce. Tiene que pasar un tiempo de madurez para que vaya conociendo las normas de comportamiento. Y en ese sentido, la ignorancia juega un factor clave, ¿no? No la ignorancia, no la ignorancia eh, que escapa al control y al dominio de la responsabilidad, sino a la ignorancia querida, ¿sí? Otro factor clave muchas veces tiene que ver con la falta de voluntad muchas veces, ¿no? Porque a veces no es que no conozco aquellas cosas que son convenientes para uno, sino que muchas veces me falta fuerza de voluntad para poder llevar determinadas prácticas que me hagan bien a mí. Este es otro factor de libertad. Conozco, sé lo que es bueno para mí, pero por algún factor propio de mi modo de ser, eh, falta fuerza de voluntad para reconvertir determinado modo de comportamiento. Y eso también tiene que ver con coartar libertades. Otro factor que no me permite el ejercicio libre, el ejercicio libre en mi modo de ser, tiene que ver con el acostumbrarme a los movimientos automatistas o automatizados propios de la irreflexión. Muchas veces nuestra vida va pasando constantemente de una actividad a otra actividad irreflexivamente. Entonces uno se acostumbra a ese constante fluir de acontecimientos en los cuales no piensa las cosas que va haciendo. ¿Por qué? Porque las tiene incorporadas. En ese sentido, mientras más reflexión haya sobre las cosas que hacemos, hay menos espacio para la libertad. A veces tienen que ver con coacciones externas. Por ejemplo, en el caso de la miniserie que nosotros está puesto en el aula y que quedó en la clase pasada, Esti, la protagonista de la miniserie, estaba coaccionado por factores externos que eran los religiosos. Los religiosos implicaban un condicionamiento propio, ¿no? Una especie de deber ser frente a un mundo del conocimiento que escapaba o que era más amplio al modo ortodoxo de ver una religión. Eh, no porque la religión sea mala en sí, sino porque la religión rozaba hasta lo irreflexivo, lo irracional en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, esa necesidad de compartir la vida con una persona a la cual no quería, y ser madre a toda costa porque lo indicaba el mandato religioso. Ella tenía como una visión amplia sobre las cosas, conoce un mundo, amigos, fuera del mundo religioso, y a veces se debate en la lucha de ¿qué hago? ¿Hago lo que me pide la religión, en este caso esta religión ortodoxa y reflexiva de tradición, o aquellas cosas que forman parte de mi convicción? Ahí también hay factor de libertad restringida. Y otro factor también tiene que ver con a veces pensamos de que la libertad es absoluta en la naturaleza humana, ¿no? Es absolutamente abierta. No sé, por ejemplo, eh, pensar que hago lo que quiero, y eso es ejercer la libertad. Bueno, hay una frase socrática interesante, y esto tiene que ver con Sócrates y con Aristóteles, ¿no? Conócete a ti mismo, sé lo que eres.
Es decir, el conocimiento de una naturaleza implica aquello que es más conveniente. Por lo tanto, muchas veces es importante conocer qué es aquello conveniente para uno. Conveniente en el sentido de, esto me hace bien a mí. Y esto no me hace bien a mí, por más que lo quiera, uno tiene que tratar de llevar adelante esta práctica que me haga bien a mí, que me haga mejor, porque esto implica la finalidad aristotélica, ¿no? Los fines que me llevan al ejercicio de la vida buena, la ética de la felicidad o la de eudaimonía, como es la ética aristotélica, ¿no? Cuando está desprendida de los fines, no todo, a pesar de que lo pueda hacer, es conveniente para uno. No sé, voy a poner un ejemplo, ¿no? Para que se entienda más o menos. Decido drogarme en este momento, porque quiero. Y uno dice, me dijo el profe que tengo que ser libre, por lo tanto soy libre y listo. Ahora, yo sé que esto va a tener alguna consecuencia, porque de hecho lo puede tener. ¿Por qué? Porque probablemente me quite cierta visión de responsabilidades, cierta dependencia, pensar de que por ahí voy a encontrar una especie de escapismo sobre las cosas, aunque a veces me pueda costar y uno tenga que hacer un esfuerzo adicional por aquello que es conveniente, cuando está desprendida los actos humanos de ciertas finalidades, en realidad pareciera que soy libre, pero en el fondo soy esclavo, ¿no? Bueno, esto hay que tenerlo en cuenta, porque a veces se piensa que la libertad humana es una libertad absoluta, y la libertad humana es una libertad humana, es decir, responde a una naturaleza humana, por lo tanto tiene límites, no, no es absoluta, no es completa. Eh, y los límites pueden ser como una parte de, como lo marca, ¿no? El límite siempre es como un coto, como una medida, y en ese sentido pareciera que es negativo, pero el límite también marca una identidad, ¿sí? No es absoluta, sino que marca una naturaleza que está de fondo, digamos, ¿no? Responde a una naturaleza que es conveniente para uno. ¿Yo puedo ser libre de tirarme del quinto piso del edificio? Sí, puedo ser libre porque de hecho lo podría hacer. Voy, pero yo sé que eh, si está desprendida de fines, ¿qué va a pasar? Me voy a estrolar, no es conveniente. Por lo tanto, cuando la libertad está restringida de las finalidades propias de lo que es conveniente, vuelvo otra vez a Sócrates, conócete a ti mismo, sé lo que eres, conociéndonos, vamos a entender qué es aquello conveniente para nosotros. Pero de todos modos es un debate, porque pareciera que en la teoría esto es bueno, o parece que es bueno, pero cuesta a veces un poquito, ¿no? Y lo voy a mechar un poquito con los textos que están en el aula y con la miniserie, que es lo que ustedes estuvieron trabajando o estuvieron viendo la clase pasada, que los invito para que terminen de verla esta semana. No es muy larga, estaría bueno que la podamos terminar, ¿no? Bueno, ahí están las consideraciones antropológicas, que es lo que está puesto en el aula. Acá hay una película también, Sueños de Libertad. Esta es un poquito más vieja, que se las recomiendo, de este hombre que a pesar de estar en un lugar condenado, trata de tomar posesión de su propia existencia a pesar de los límites físicos, no limitaciones físicas de él, sino límites físicos de estar encerrado, ¿no? La libertad pasa por la conciencia, la libertad interior que uno puede ejercer aún en el condicionamiento externo, ¿sí? Obviamente que hay una restricción. La pandemia a nosotros nos restringió libertades, pero esto no significó que yo no pueda reconvertirme interiormente, ¿no? Sino que la libertad física no es la última de las libertades, sino que la libertad interior forma parte de la libertad más fuertemente, porque es la autodeterminación de un sujeto. Fíjense el texto de Guardini, por ejemplo, ¿no? Voy a agrandar un poquito más para que se pueda visualizar y podamos este, ver el texto que está puesto en el aula. Yo tengo impulsos de mi vida, impulsos internos e influjos externos. Realizan en mí múltiples procesos. En ellos se manifiesta, prescindiendo del objeto, una distinción esencial. Unos, como las operaciones orgánicas, los movimientos involuntarios correspondientes a sucesos convenientes o perjudiciales. La coacción en sus múltiples formas, todo lo que significa rutina, se realiza necesariamente. Fíjense que acá está hablando de los actos del hombre, los que hablé primero. No hay ejercicio libre, operaciones orgánicas. Hay un cúmulo de cosas que van pasando en mi interior, de las cuales no dependen de mí, sino que son movimientos orgánicos los cuales se dan de manera necesaria. Eh, Algo sucede en mí, ¿sí? Pero no soy yo quien actúo. No sé si se entiende. Algo sucede en mi interior,
movimientos fisiológicos, digestión, respirar, pero no soy propiamente yo quien actúa, ¿no? Dice, en suma, lo que se pone en marcha sin intervención. ¿Por qué sin intervención? Porque no hay una voluntad de que eso se dé. Se producen en toda una naturaleza. Las plantas crecen para arriba, los animales cumplen las necesidades fisiológicas, el hombre respira como todos los seres de la naturaleza y en ellos se producen hechos o sucesos en los cuales no hay intervención del ejercicio libre. Ahí no hay libertad, porque las cosas se dan necesariamente. Tales acciones me pertenecen solo en cierto sentido, muy limitado desde luego, pero se producen de manera limitada y me pertenecen en cierto sentido, ¿no? En rigor me pertenecen, pero no absolutamente. Vamos al otro momento. Además de estos, estoy acá en la parte donde estoy marcando, además de estos, observo en mí otros procesos de sentido contrario, en los cuales soy yo con toda propiedad quien actúo. ¿Qué significa esto? Que hay decisiones que sí forman parte de mi pertenencia absoluta, me corresponden a mí, de las cuales es mío absolutamente, aún en los errores o aún en los aciertos. Yo decido levantarme temprano para cumplir una responsabilidad, fuera de las obligaciones, decido hacerlo. Yo decidí anotarme a determinada carrera. Yo decidí continuar una relación o cortarla. Yo decido estudiar o no estudiar. Yo decido hacer el bien o hacer el mal. Me pertenecen absolutamente. En esa instancia, soy yo absolutamente y esa acción me pertenece absolutamente. Es allí donde se manifiesta la libertad en su plenitud. Cuando entiendo de que esta autodeterminación, digo autodeterminación porque la autodeterminación es tomar posesión de mí mismo y realizarla. ¿Hay influjos externos? Sí, medios de comunicación, consejos, amigos, situaciones que se van dando, pero cuando tomo absolutamente conciencia de todo ello, soy yo quien actúo. O para suspender un juicio, es decir, o para no actuar o para actuar, dado para obrar o no obrar, porque no obrar también es una toma de posición. Yo decido quedarme quieto, yo decido no intervenir, yo decido hacerme el que no escucha lo que está sucediendo. En consecuencia, la acción libre me pertenece de una manera especial y además mientras la realizo me poseo también a mí mismo de una manera igualmente especial. Tal acción no solo acaece a través de mí, sino que procede de mí absolutamente, es toda mía. Vos tenés dulce de leche o tenés mermelada. Elijo dulce de leche y eso es mío, lo elegí, lo decidí, a pesar de que me gustan los dos dulces, elijo el dulce de leche. ¿Por qué? Porque habiendo evaluado la opción, habiendo observado, habiendo visto, decido, ¿no? Vamos a suponer que yo no conozco la mermelada porque nunca la probé. Ahí hay una elección en cierto sentido, porque estoy restringido de conocimiento. Por lo tanto, elijo lo que siempre estoy acostumbrado a hacer, pero porque no conozco lo otro. Probablemente si conozca la mermelada, decida por la mermelada, pero en ese caso, el conocimiento es un factor clave para poder elegir, porque a mayor conocimiento, mayor realidad, y a mayor realidad, mayores bienes, y a mayores bienes, mayores posibilidades de elegir. Bien, esto es lo que dice Guardini en Libertad, Gracia y Destino, ¿no? Es decir, que me poseo, me pertenecen, soy yo quien actúo, y en definitiva, es completamente mía la acción. Y un tema que a mí me gustaría reforzar, que esto también está en el apunte, como ustedes lo han visto, yo estoy reforzando los textos a partir de la miseria que ustedes vieron la semana pasada, em, son las consecuencias de la libertad. Es decir, a veces, volviendo otra vez al tema de la libertad absoluta, se piensa en esta apertura absoluta, digamos, de la realidad, de que yo elijo lo que quiero y cuando elijo lo que quiero, me, eh, estoy siendo libre, desprendiendo de toda finalidad. Es peligrosa muchas veces esta idea porque nosotros vivimos en un mundo en el que estamos, ¿no? Actualmente, en donde pareciera que todo límite, toda fijación, todo compromiso con una situación implicaría una coacción frente al hecho de ser libre. Por ejemplo, ¿no? Quiero vestirme de determinada manera. Quiero vestirme de determinada manera. No sé, vestirme, no sé, mañana voy.
a dar clases con un sombrero, eh, con un saco rosa y un pantalón verde. Y, y probablemente eh, otra persona diría, yo la verdad que no forma parte de mi modo habitual de vestirme, por lo tanto voy un poco con los colores más o menos establecidos, uno podría decir, ¿no? Y a veces uno piensa que esa idea o esa decisión de irte vestido de una manera distinta a la que uno por ahí propone, pareciera como una coacción, ¿no? Es decir, no se trata de una coacción externa absolutamente, sino que muchas veces tiene que ver con la conciencia que uno tenga sobre esas cuestiones, ¿no? Es decir, no se trata de ir a andar por el mundo como quiere, se trata de ir como quiere, pero en realidad el fondo de la cuestión no es como uno eh, quiere, sino como uno entiende que las cosas son buenas y convenientes para uno, y muchas veces las cuestiones en donde implican cierta responsabilidad forman parte también de una decisión. Es decir, yo decido esforzarme. Y esto no es únicamente una especie de, bueno, alguien que te está coaccionando, sino que muchas veces el esfuerzo forma parte de la propia convicción. Y eso también es un acto libre, ¿no? No se trata de los factores externos, en donde uno va como quiere vestido, puede ir como quiere vestido a trabajar, a estudiar, a donde quiera, puede peinarse como quiera, puede realizar, pero parte de una autodeterminación, es decir, el fondo de la cuestión no es los factores externos, como uno es visto por el otro externamente, sino más bien qué autodeterminación tuvo sobre eso. Es decir, qué pasó por el interior para que uno pueda decir. Allí se encuentra, me parece, el meollo de la cuestión, digamos, ¿no? Entender de que eso parte de una autodeterminación, de una convicción, y de que eso finalmente produce una conveniencia para uno, porque así lo considera, ¿no? En ese sentido, aparecen las tres R's de la libertad. Creo que con las tres R's de la libertad aparecen los tres momentos claves para entender el acto libre. El primero es la responsabilidad. Responsabilidad implicaría una respuesta, ¿sí? No es que la responsabilidad implicaría una coacción a la libertad. Es decir, cuando alguien dice, che, no, tengo que ir, pues tengo que ser responsable. Y eso pareciera, bueno, pero alguien te está apretando. No, la responsabilidad forma parte de responder a mis acciones. Por lo tanto, es el hacerse cargo de una elección, sea para bien o sea para mal. Esa acción me corresponde porque fue completamente mía. No me corresponde cuando hay una coacción, cuando alguien, por ejemplo, manipula y toma una determinación, y esa determinación no es absolutamente mía, pero responde a una coacción externa, ¿no? Alguien manipuló la mente, ¿no? Como cuando uno manipula la mente de un chico para que elija otra cosa. Allí no hay respuesta del chico sobre la acción, sino que más bien hay responsabilidad del otro que manipuló. Pero es responsabilidad y es libre cuando hay término de responsabilidad. A veces se asocia a la idea de libertad como una especie de responsabilidad completa, digamos, ¿no? Libre es hacer lo que quiera sin ningún marco de responsabilidad. No, es al contrario, es al revés. Responsabilidad implica hacerse cargo, para bien o para mal. Esa es la primera R o consecuencia de la libertad. La esencia de la responsabilidad incluye la libertad y la esencia de la libertad incluye el de la responsabilidad. Yo como sujeto responsable soy libre y como sujeto libre soy responsable. En la medida en que soy libre, soy responsable. A mayor libertad, mayor responsabilidad, diríamos, porque mayor respuesta, mayor hacerse cargo, digamos, ¿no? Si no hay responsabilidad, en el fondo uno está descargando y dice, bueno, esto es por algún factor externo, pero no forma parte de la esencia misma de la libertad. La segunda R que me parece interesante es la renuncia, como está puesto en la foto, ¿no? Cuando uno pareciera que esta idea de libertad, también en el mundo en que vivimos, implicaría tomar todas las opciones, ¿no? Me gusta un poco de acá, un poco de acá, un poco de acá, un poco de acá, ¿no? Y uno cuando va a un restaurante y elige, ¿no? Dice, bueno, tráeme un poquito de papas fritas, un poquito de viteltoné, un poquito de asado, un poquito de puré, un poquito de pan, un poquito de ensalada, y un chiquitito también porque me gusta todo. El mozo le va a decir, está bien que te guste todo, vos tenés que elegir. La responsabilidad que se desprende de la libertad implica una renuncia. Justamente ahí está la clave de la libertad y por eso es muy difícil ser feliz. Y es muy difícil ser libre, porque muchas veces no queremos renunciar a otras opciones.
la elección implica un corte, una escisión, como dice el texto, ¿no? Es decir, cortamos con algo porque las otras opciones también pueden ser gustosas, convenientes, agradables, buenas para mí, pero cuando elijo estoy tomando una determinación. Cuando elijo A, descarto B y descarto C. ¿Eh? No es que elijo A a medias, B a medias, C a medias, D un cuarto y un octavo de E por las dudas y un 16avo de F por las dudas. No, 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 no. La libertad, la elección implica un corte de otras opciones, ¿no? Me puedo equivocar, porque probablemente otro bien, otra opción hubiese sido mejor. Pero cuando elijo, corto, renuncio y elijo, me comprometo y asumo las consecuencias de esa elección, ¿no? Como cuando elige una carrera, no elegiste las cinco, elegiste una. Y el tercer punto, que implica la esencia de la libertad, para vincularlo con la miniserie, es el riesgo. El riesgo tiene que ver con, muchas veces las opciones no son las más convenientes porque a veces pensamos que es lo mejor, pero asumimos un riesgo. Diríamos que en el ejercicio libre, y este es el debate también contemporáneo respecto de la ética, es que eh, el riesgo implica jugárselas. Cuando uno elige, se las está jugando. Porque uno no ve el final de la película. Uno toma una decisión, piensa que es la mejor y a veces no es la mejor. Esa es la propia existencia humana, digamos, ¿no? De que estamos jugándonos constantemente, ¿no? Y en ese jugarse, en ese riesgo que uno asume, está, me parece, la esencia de lo humano, que a veces acertamos en las elecciones y a veces no acertamos en las elecciones. Cuando no acertamos en las elecciones, la naturaleza humana, el sujeto humano, reflexiona y dice, ¿cómo me equivoqué con esto? ¿No? ¿Cómo me equivoqué con esta opción? Mirando para atrás dije, pero ¿te acordás que yo podía tomar otro camino y elegí este? Bueno, esa capacidad de reflexión también es propiamente humana, ¿no? Cuando podemos volver a reflexionar también forma parte de este riesgo que implica la libertad. Por eso es muy difícil, ¿no? Este tema en cuanto a la práctica misma. ¿Por qué? Porque constantemente estamos sujetándonos a riesgos o asumir el juego que implica la libertad. Me parece que ahí está la esencia del ejercicio de la libertad. Bueno, y para vincularlo esto con eh, con el tema de la película, de la miniserie, eh, Steve eh, gran parte del juego, del riesgo que asumió, implicó dejar toda su historial y toda su familia y toda la tradición que venía sobrecargada. Y no fue fácil. Justamente la elección no es fácil porque cuando uno elige libremente, lo que está haciendo es cortar, romper. No absolutamente con todo, pero evidentemente está tomando una posesión sobre su propia existencia. Y tomar posesión sobre eso es tomar las riendas completas, digamos, ¿no? Voy a citar a Fromm, ¿no? El Fromm que dice, la mayoría de la gente está convencida de que mientras no se le obligue a algo mediante la fuerza externa, sus decisiones le pertenecen, y que si quiere algo realmente es ella quien lo quiere. Esto es clave, digamos, ¿no? Es decir, somos libres cuando no hay una fuerza externa que me obligue a realizar tal cosa. Pero se trata solo de una de las grandes ilusiones que tenemos acerca de nosotros. Gran número de nuestras decisiones no son realmente nuestras, sino que nos han sido sugeridas desde afuera. Hemos logrado persuadirnos a nosotros mismos de que ellas son obra nuestra, mientras que en realidad nos hemos limitado a ajustarnos a la expectativa de los demás, impulsados por el miedo al aislamiento, por amenazas aún más directas en contra de nuestra vida, libertad y convivencia. A veces las elecciones parecen ser nuestras, pero muchas veces lo que dice Fromm es que están puestas ahí porque a veces no queremos fallar al otro, los otros tienen una expectativa de nosotros que nosotros no las tenemos, entonces ahí hay como una especie de miedo, ¿no? Miedo justamente el texto del libro de Fromm, de miedo a la libertad. Podríamos seguir citando muchos otros ejemplos de la vida diaria en los que la gente parece tomar decisiones, parece querer algo, pero en realidad sigue la presión interna o externa de tener que desear aquello que le dispone a hacer algo. De hecho, al observar el fenómeno de la decisión humana, es impresionante el grado en que la gente se equivoca al tomar por decisiones propias lo que en efecto constituye un simple sometimiento a las convenciones, al deber o a la presión social. Acá está la cuestión, digamos. Muchas veces pensamos que son nuestras, pero en el fondo responden a presión social, medios de comunicación, deber, convenciones, aquello que se dictamina desde el mundo externo, desde las cosas que veo,
siempre todo el mundo actúa de determinada manera, bueno, debe estar bien. Si todo el mundo lo hace, debe estar bien. Por lo tanto, yo sigo esas líneas de trabajo, ¿no? Pero creo que la miniserie es clave en este sentido porque nos muestra cómo este y la protagonista puede salir de esa presión social, de esos mandatos o esos deberes externos y tomar las riendas de la propia existencia. Bueno, este es un tema filosófico muy rico para seguir debatiendo y trabajando. Bueno, les mando un saludo y espero que les haya servido esta clase para el día de hoy.